La siguiente presentación del submódulo 3 realiza el control fitosanitario de arbences impartido por la docente e ingeniera María de los Ángeles Medina Tiznado. Fue elaborada por las estudiantes Rosaura Bobadilla, Alexa Rubí, Guadalupe Gallo, Dayani Ríos y Montserrat Bautista. Práctica. Comparación de hábitos de crecimiento entre semillas de cultivo y semillas de maleza. Introducción. Las semillas son el componente de una fruta que alberga el embrión que puede derivar de una nueva planta, es decir, es el órgano reproductivo de la gran mayoría de plantas superiores, terrestres y acuáticas. Tiene la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo este uno de los elementos más eficaces para que ésta se disperse. En la naturaleza percibimos semillas que se originan por semillas de maleza, es decir, que no representan valor agrícola alguno, y por otro lado, las plantas que germinan de semillas que el hombre cuida y cosecha para su beneficio nutricional y económico. Estas dos tienen hábitos de crecimiento particulares muy notorios, como en el caso de semillas de cultivo, suele requerir de condiciones y elementos como temperatura, agua, sol, tierra fértil y nutrientes. Por lo tanto, el objetivo de esta práctica es realizar la siembra de semillas de cultivo y maleza para posteriormente hacer una comparación de hábitos de crecimiento y analizar la competencia entre malezas y cultivos por medio de los elementos básicos. Las semillas son el componente de una fruta que alberga el embrión que puede derivar de una nueva planta, es decir, es el órgano reproductivo de la gran mayoría de plantas superiores, terrestres y acuáticas. Tiene la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenece. La semilla tiene una cubierta o tegumento que sirve para protegerla y al mismo tiempo a través de esta cubierta se realiza el intercambio de agua con el exterior. A su vez, se compone del cotíledo, el endosperma, la radícula, la plúmula y el micropilo. La germinación. La germinación es el proceso fisiológico mediante el cual emergen y desarrollan a partir del embrión las estructuras esenciales para la formación de una planta normal. Este proceso indica con una variedad de actividades anabólicas y catabólicas: respiración, síntesis de proteínas y movilización de reservas. Proceso de germinación. Es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Requisitos para que ocurra la germinación. Absorción de agua. Se caracteriza por un aumento de volumen de sustancia o cuerpo que envive y está íntimamente relacionada con las propiedades de materiales coloidales. Estas forman una red micelar medianamente rígida. Ocurre el aumento de volumen de la semilla. Efecto de la temperatura. Para cada clase de semillas existe una temperatura mínima y una máxima en la que ocurre la germinación y existe una óptima donde ocurre más rápidamente. Presencia de oxígeno. La actividad respiratoria de la semilla puede controlarse por velocidad con que el oxígeno llega a las mitocondrias de las células fisiológicamente activas de las semillas y cambian con las diferentes fases de germinación. Presencia de la luz. La exposición de la luz, como es bien sabido, estimula la germinación de las semillas de muchas especies silvestres y agrícolas. Las semillas, para poder dar origen a una nueva planta, deben pasar por 6 fases que competen al estadio vegetativo. En la fase de embriogénesis es la introducción para lo que vendrá, ya que esta fase comprende los cambios morfológicos, estructurales y de presión genética. En la fase de semilla ocurre la formación de la misma. En este proceso es necesario que el polen elaborado en los órganos masculinos llegue al ovario por los distintos medios de polinización. Cuando llega al estigma de la flor femenina forma el tubo polínico, que crece y llega hasta el ovario. Fecunda, el óvulo fecundado crecerá hasta formar la semilla. Cuando se tienen las semillas, estas darán lugar a otra fase llamada germinación y se inicia con la absorción de agua
o hinchamiento. Esto hace que la capa exterior o cáscara comience a abrirse. Luego comienza a aparecer la radícula junto con el hipocótilo. También comienza a salir lo que se convertirá en el tallo y las hojas primarias. En la fase de plántula y emergencia podemos observar el tallo y las hojas primarias a simple vista. Por último, en la fase de anatomía metabólica, la planta comienza a requerir energía para sobrevivir y la obtiene mediante la fotosíntesis. Las plantas, la realización en los cloroplastos, ubicadas principalmente en las hojas, ya que ahí concentran la clorofila, que son uno de los principales captadores de luz. Práctica. Siembra de semillas de malezas y semillas de cultivo. El material que nosotros necesitamos fue una bandeja de semillero, recipiente con tierra, un recipiente con agua, semillas de cultivo, semillas de maleza. Para realizar esta práctica, seleccionamos las semillas de cultivos de chile piquín, pepino, jitomate, coliflor y brócoli. Para llevar a cabo dicha práctica se realizó el siguiente procedimiento. Número 1. Preparamos el semillero humedeciéndolo para colocar la tierra y realizar el sembrado. Número 2. Agregamos uniformemente la tierra en el semillero. Número 3. Sembramos las semillas de maleza. Número 4. Sembramos las semillas de cultivo. Número 5. El siguiente paso fue humedecer el semillero con las semillas sembradas. Competitividad de la germinación después de la siembra. Hicimos una bitácora cada tercer día y observamos los cambios de las especies de semillas. La primera observación fue que en los primeros 3 días ya había emergencia en las semillas de cultivo de coliflor. En los siguientes 3 días ya había emergido la segunda especie, plantas de brócoli. A los 9 días ya teníamos las variedades de coliflor, brócoli, jitomate y pepino, que según la medición ya habían alcanzado 2 milímetros aproximadamente, una altura considerable, y había emergido una especie de maleza. A los 15 días volvimos a fotografiar y ya teníamos las 6 variedades de semillas de cultivo con 2 centímetros de altura y también 2 especies que seguían luchando por emerger. Cuando el cultivo tenía 19 días, las plántulas de cultivo ya estaban fuertes, pero las que habían germinado en la especie de maleza tenían tallos más resistentes y hojas prominentes, por lo que procedimos a hacer la comparación. Comparación de hábitos. Tiempo de inicio de germinación. Semillas de maleza. En la siembra en semilleros las diferentes clases de cobertura vegetal testas influyeron bastante en la germinación, ya que en un periodo de 2 semanas obtuvimos nuestra primera especie de maleza, semillas de cultivo. En la siembra las clases de cobertura vegetal no influyeron en el tiempo de inicio de la germinación de cada especie de semillas, ya que mostró menor tiempo de germinación. Las primeras especies fueron coliflor y brócoli. Capacidad de germinación. Semillas de maleza. La capacidad de germinación de las especies que elegimos se rezagaron bastante debido a que sus características de almacenado en el suelo es de periodos largos y obtuvimos muy pocas plántulas. Tasa de germinación. Las semillas de malezas no germinaron al 100%. Como ya habíamos comentado en un rasgo anterior, la cobertura vegetal afectó solo en algún porcentaje. Y otro factor que no dio paso a la germinación fue el periodo de cada especie, ya que las semillas son jóvenes y pasan tiempo en el suelo. Tal vez los elementos que le dimos no fueron suficientes para ocasionar la absorción adecuada. La tasa de germinación de las semillas de cultivo fue buena. Se vieron beneficiadas por la humedad y el ambiente que generamos para que germinaran en el tiempo que le corresponde a cada una. De dichas semillas obtuvimos la mayor parte de plantas germinadas. Retención de humedad. Semillas de maleza.
Las semillas de maleza resistieron bien a la prueba que realizamos de no regar 3 días en las cuales hubo brotación. Semillas de cultivo. En el caso de las semillas de cultivo, las plantas presentaron marchitez y no resistieron a la deshidratación, por lo que decidimos regar de inmediato para reanimarlas. En cuanto al aspecto de agresividad en semillas de maleza, el crecimiento y resistencia del tallo de las únicas 2 especies que obtuvimos fue de un 60% en un tiempo corto. Al contrario de las semillas de cultivo, no tuvieron germinación agresiva, ya que son delicadas y las especies no mostraron estar erguidas, sino que al haberlas puesto a unos cuantos milímetros de los cotiledones las llevaron a crecer a los costados y a caer. Conclusión. Las condiciones de humedad en el suelo, la temperatura y luz, solo en el caso de las semillas de cultivo fueron más que suficientes para que iniciara el proceso de germinación. Los tiempos de inicio tenidos en esta práctica de estímulo profesional fueron llevados a cabo en los tiempos establecidos y como resultado tuvimos la germinación que corresponde a las semillas de cultivo. Y las observaciones que podemos destacar de las semillas de maleza es que aunque tienen mejores medios de dispersión y mecanismos eficientes para perpetuarse, los tiempos de germinación suelen ser más largos. Al menos esta es nuestra experiencia en esta ocasión.